Bueno, les comento un poquito cómo resolver este ejercicio en cascada de amplificadores operacionales. Como primero tenemos que determinar si el amplificador operacional está trabajando en la configuración inversor o no inversor, ¿sí? En este caso el primer operacional está en la configuración inversor porque la entrada de tensión, la entrada de señal está aplicada a la entrada inversora. Esta es la salida del amplificador operacional primero. Esta es la entrada del segundo, que está aplicada a la entrada no inversora, por lo tanto el circuito se comporta como un no inversor. Y en tercer lugar tenemos este amplificador que también está asociado a la entrada inversora, por lo tanto se comporta como un circuito inversor, ¿sí? En la rama 1, en esta primera parte, ¿sí? La resistencia total es la resistencia de 90K más una resistencia de 10K, son 100K. Con estos 100K podemos calcular la corriente total, que es la tensión de fuente, 10 volt, dividido los 100K de resistencia total. Eso nos da como resultado una corriente de 1 mA, ¿sí? Esta corriente se descarta, ¿sí?, por ser la impedancia muy alta, ¿sí? Esto no entra en juego, la corriente por acá se dice que es nula, ¿sí? Entonces se toma solamente esta rama. Por eso es que a partir de esta corriente y de esta caída de tensión en esta resistencia, nosotros podemos calcular la tensión en el punto A. La tensión en el punto A es la corriente que circula, que la acabamos de calcular, multiplicada por la resistencia de 10K, ¿sí? A ver que acomodamos un poquito. Ahí. Esta corriente, a ver, ahí se ve. Sí, sí, sí. Esta corriente, ¿sí?, multiplicada por la resistencia de 10K nos dice que en este punto, como ingreso, hay un valor de 1 volt, acá en el punto A. Por lo tanto, la ganancia de tensión del amplificador operacional 1, ¿sí?, va a ser menos la resistencia de realimentación dividido la resistencia de entrada, ¿sí? Menos 1000 dividido 100 da una ganancia de menos 10 veces, ¿sí? Una ganancia negativa. Por lo tanto, la tensión en el punto B va a ser la tensión de 1 volt de entrada por la ganancia de menos 10, nos va a dar 10 volt negativo a la salida. Estos 10 volt negativos van a ser los que van a atacar el circuito 2. El circuito 2 tiene una delta B o una ganancia de tensión en el amplificador operacional 2, como su ecuación lo indica, de 1 más la resistencia de realimentación dividido la resistencia de entrada, ¿sí?, que es 10K dividido 5K más 1, esto da 2, más 1, 3, gana 3 veces, ¿sí? Por lo tanto, la tensión en el punto C va a ser la tensión en el punto B, ¿sí?, multiplicado por la ganancia de tensión del amplificador operacional 2. Esto es menos 10 volt, que era lo que teníamos a la entrada, por 3 veces la ganancia. Nos da una tensión a la salida en el punto C de menos 30 volt, ¿sí? Tensión negativa de menos 30 volt. A la salida en el circuito inversor 3 vamos a tener resistencia de realimentación dividido resistencia de entrada, una ganancia de 0,5, ¿sí? 10.000 dividido 20.000 nos da una ganancia de 0,05. Por lo tanto, si se fijan acá, esto no es un circuito que amplifica, sino que atenúa, ¿sí? En vez de agrandar la señal, la achica, ¿sí? Y la achica a la mitad, o sea, a 0,5. ¿Por qué? Porque la ganancia es menor que 1. Siempre y cuando la ganancia es mayor que 1, el circuito amplifica. Si la ganancia es menor que 1, el circuito atenúa. Por lo tanto, teníamos 30 volt multiplicado por esa ganancia negativa, ¿sí?, de 0,5. ¿Por qué negativo acá? Porque es un circuito inversor. Ya teníamos una tensión negativa, la invertimos y se nos pasa por encima del eje. Por lo tanto, la tensión a la salida es de 15 volt positivos, ¿sí? Si nosotros a eso lo asociamos con la gráfica, ¿sí?, a ver si se ve ahí, vamos a tener la tensión en el punto A de 0 volt, ¿sí?,
perdón, este es el 0 del eje cartesiano. Tenemos una tensión en el punto A de 1 volt de entrada al amplificador operacional 1. Una tensión en el punto B de menos 10 volt, o sea, del 0, menos 10 volt por debajo, vamos a tener la salida, el valor de tensión de la salida del amplificador operacional 1. A la salida del amplificador 2 en el punto C vamos a tener menos 30. Y en el último punto vamos a tener una tensión que acá no me entraba por el dibujo, pero no me entraba la escala, pero que está por encima del 0, de 15 volt, ¿sí? Esta sería la salida total del circuito, una tensión en el punto D de más 15 volt. Bueno, espero que se haya entendido. Les mando un saludo y nos seguimos comunicando.